Bueno, cultura del ahorro y la inversión. El contenido de esta presentación está dividido en ahorro como primera. Tenemos dentro del ahorro la definición, los tipos y para qué sirve. La segunda sería la inversión. En ella encontramos definición, cosas a tener en cuenta, tipos de inversión y cómo funciona, cómo saber cuándo una inversión es mejor respecto a otra. La tercera sería diferencias entre ahorro e inversión. La cuarta sería importancia del ahorro y la quinta sería verdades del ahorro. Entonces tenemos dentro del ahorro como definición que es el dinero que se guarda en el presente para poder gastarlo en el futuro. También puede ser definido como la porción de las rentas que la persona decide no destinar hoy a su consumo y que es un elemento esencial para la planificación patrimonial. En los tipos de ahorro encontramos que existen dos, que son los principales. Obviamente hay más, pero estos son los principales, que son el ahorro público y el ahorro privado. El ahorro público, que se define como el proveniente del Estado y que tiene como propósito cubrir provisiones futuras ante contingencias inesperadas que pudieran conllevar un gasto más grande. El ahorro privado se define como el ahorro de las familias que pudiera llegar a ser nulo debido a problemas provocados por el desempleo. ¿Para qué sirve? El ahorro puede ayudar a proteger el nivel de vida de las personas debido a situaciones inesperadas de pérdida o reducciones de ingreso. También permite acceder a bienes que tienen un costo elevado en comparación con los ingresos que se tienen y se puede usar para inversión más adelante. La inversión se puede definir como una actividad que consiste en dedicar recursos con el fin de obtener un beneficio de cualquier tipo. O dicho de otra forma, es que cuando se gasta ese dinero o se entrega un bien a cambio de que éste genere una rentabilidad, unos rendimientos. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de invertir? Que al realizar una inversión se asume el costo de oportunidad. Eso quiere decir que básicamente yo tengo que entrar a evaluar porque esa inversión es mejor frente a otras que yo pudiera mejor decantarme por otras opciones en lugar de la que estoy considerando. Y también dice que esos recursos se decide renunciar a esos recursos en el presente para poder lograr un beneficio futuro, que siempre implica un riesgo al tener en cuenta que esto es, digamos, una cosa que voy a explicar un poquito más adelante, conlleva la incertidumbre porque no se sabe qué pueda pasar en el futuro que pueda afectar la inversión. En el futuro me refiero ya sea a mediano plazo, a largo plazo, o en el corto plazo también. Tipos de inversión que se clasifican según su plazo, según su elemento, según en qué se invierte, según el ámbito, según la naturaleza del sujeto y según la adaptación del destinatario. Según el plazo se divide en corto plazo, que es menos de un año, mediano plazo de 1 a 3 años y de largo plazo de más de 3 años. Según el elemento en el que se invierte, se clasifica en maquinaria como por ejemplo tractores o empaquetadoras, materias primas como metales, alimentos o combustibles, elementos de transporte como buses, carros o camiones, edificios como oficinas o locales, inversión en acciones como lo son las empresas que cotizan en bolsa y la inversión en investigación y desarrollo que son cuando los particulares, digamos, desarrollan tecnologías de información, aplicaciones móviles o incursionan en industrias como la robótica, la ingeniería electrónica. Se clasifican según el ámbito empresarial, personal, financiera. Según la naturaleza del sujeto puede ser pública o privada. Según su adaptación al destinatario puede ser personalista o a medida, generalista o estándar. Bueno, ¿cómo funciona la inversión? Aquí hay que tener en cuenta 4 conceptos claves que son la rentabilidad, que es lo que se obtiene al realizar una inversión,
el riesgo, que hace referencia a la incertidumbre, como ya lo hablaba antes. La liquidez, que significa con qué capacidad puedo yo convertir una inversión en dinero, pero con pérdidas mínimas respecto a su valor. Eso quiere decir que si yo invierto 2 millones, por lo menos me tienen que estar regresando 1.800.000 como mínimo. Y el plazo, que significa en cuánto tiempo puede tardar en obtenerlo. Así que básicamente cuando uno invierte, uno espera unos rendimientos, siempre tiene que tener en cuenta el riesgo, qué tanto estoy dispuesto yo a arriesgar esa plata, con qué facilidad la puedo convertir en dinero y en cuánto tiempo puedo hacerlo. ¿Cómo saber cuando una inversión es mejor respecto a otra? Pues aquí tenemos que tener en cuenta la aversión al riesgo y la paciencia del inversor. Y encontramos varios métodos, como muchos hay como muchos existen como para evaluar cuándo una inversión es mejor respecto a otra. Y encontramos en ellas la TIR, que es la tasa interna de retorno, que digamos es una tasa de mercado que me permite saber, que me permite evaluar cuándo una inversión es mejor que otra. El valor presente neto, que también me dice de esta inversión cuánto, digamos, me sirve a mí a tiempo, digamos, de hoy, del presente. Llevamos ese valor que se, digamos, de ese monto que se estaría haciendo como una proyección a futuro, pero en tiempo actual. Tenemos el payback, que es, digamos, ese dinero cuánto me puede rentabilizar a mí inmediatamente. Tenemos los descuentos de flujo de caja, que el flujo de caja es, digamos, el flujo que se ve del manejo que le damos al dinero. Tenemos los ratios de rentabilidad y riesgo, y tenemos los ratios de valoración, como el ROA. Todo esto, digamos, se ve como más a profundidad en análisis financiero, porque esto sirve tanto para empresas a la hora de evaluar proyectos de inversión, como a las mismas personas naturales también a la hora de evaluar cuál inversión es mejor respecto a otra. Las diferencias entre ahorro e inversión. Tenemos que, por definición, el ahorro es guardar el dinero para prevenir gastos futuros, mientras que la inversión es poner el dinero ahorrado en productos para obtener una rentabilidad y aumentar su valor. Tenemos que el ahorro es a corto plazo normalmente, mientras que la inversión es a largo plazo. El ahorro, con respecto al riesgo, tiene o un riesgo muy bajo o un riesgo nulo, mientras que la inversión es un riesgo que es bastante elevado, obviamente teniendo en cuenta el producto, porque no todos los productos de inversión que hay en el mercado conllevan el mismo riesgo. La rentabilidad, que es muy poca o nula en el caso del ahorro, mientras que la inversión es, digamos, un poco incierta por este tema del riesgo, pero generalmente es alta. Y en el ahorro, que son productos líquidos, porque digamos es el dinero que tengo yo, que puedo sacar yo de mi ingreso disponible, pero también dependiendo del producto, porque si digamos yo invierto en un CDT, yo puedo convertir ese, digamos, ese certificado de depósito a término en efectivo, dependiendo también del producto del CDT, si de pronto es a 3 meses, si de pronto es a un año, si de pronto es a más de un año, es un poco, digamos, ya más complicado. A diferencia de que si yo de pronto invirtiera en una empresa que... Importancia del ahorro. Aquí encontramos, digamos, 3 razones, pero obviamente hay más. La primera es que, para no estar preocupados por las deudas que tengamos o por los faltantes que encontremos para llegar a fin de mes. También tenemos que es para satisfacer las necesidades que se tengan en los diferentes momentos de la vida, como por ejemplo si se presenta alguna eventualidad o alguna enfermedad, yo tenga manera de cómo responder. También como proyección a futuro de los planes de educación para los hijos, para asegurar una mejor vejez, entre otras razones.
Verdades sobre el ahorro. Aquí tenemos 5, pero obviamente uno puede llegar como a más conclusiones. Encontramos que todas las personas pueden ahorrar sin importar cuánto ganen. También tenemos que se puede ahorrar, pero que esto requiere de disciplina, de constancia y de mucho orden, de saber controlar los egresos sobre todo, de saber controlar los gastos, saber identificarlos, saber diferenciarlos. También se puede empezar por ahorrar pequeñas cantidades, porque obviamente uno no siempre va a estar dependiendo de los ingresos y de pronto si presentan, digamos, reducciones o pérdidas de ingresos, pues uno tiene que entrar a considerar que la cantidad de dinero que yo tenía destinado al ahorro, pues obviamente se va a ver afectada. También encontramos que con el ahorro se puede lograr tener un patrimonio y alcanzar las metas, y que al ahorrar se prepara para imprevistos o emergencias. Esa sería toda mi presentación. Gracias por su atención y que tengan bonito día.